hoteles. Y claro, déjame darle la bienvenida a Inés Capdevila. Inés, ¿cómo andás? Hola, Quiero saber Pancho, ¿cómo estás? cómo se está desenvolviendo y cómo transcurre todo esto en el mundo. ¿O todos tienen cuarentenas así tan largas como la nuestra? No, tenemos una de las cuarentenas más largas de hasta ahora de las que se han registrado en el mundo. De hecho, hoy justo leía en los diarios chilenos que ellos han tenido una cuarentena también muy larga, que trataban de buscar una comparación de una cuarentena más extensa y daban con la Argentina, que van a ser 146 días cuando se cumple el 16 de agosto. Ningún país cree básicamente que es sostenible la cuarentena como forma eficaz de contener la pandemia hasta que se dé con la vacuna. Y recién hablaban ustedes de Goyán y de Baradel, y yo cuando preparaba la columna un poco lo asimilaba a estos dos personajes, al secretario general de SUTEBA y al ministro de Salud, con alguien con quien seguramente no les gusta estar asociados, que es con Donald Trump. Los tres apelan a la vacuna con una enorme falacia. Donald Trump dice: la vacuna va a estar antes del 3 de noviembre y me va a ayudar mucho en las elecciones. Lo dijo antes de ayer. Y Goyán y Baradel dicen: no hay clases hasta que no aparezca la vacuna, no habrá temporada hasta que no aparezca la vacuna. Claro, pero Trump seguramente tiene algún dato de que la vacuna efectivamente... De hecho, Estados Unidos está participando, ¿no? En todos lados va a estar la vacuna. No va a estar. La vacuna va a estar probablemente antes de fin de año. Lo dice casi todo el mundo. Hasta el cautelosísimo Anthony Fauci dice: tengo mucha fe de que va a estar la vacuna. El tema, Pancho, no es solo la existencia de la vacuna, la aparición y creación de una o más vacunas. El tema es todo lo que sigue después. Claro. El momento que aparezca la vacuna en el mundo, la Argentina va a pasar varios meses hasta que esa vacuna esté acá, sea aplicada y empiece eventualmente a tener efecto. Claro, en contener bueno, la circulación del virus. Ese era el tema que queríamos hablar con vos. ¿Cuánto nos va a cambiar la vida la vacuna una vez que llegue, primero que aparezca, después que llegue, ¿no? Y va a pasar mucho tiempo hasta que verdaderamente nos cambie la vida. Mira, la historia muestra que las vacunas verdaderamente cambian el rumbo del mundo. Ajá. La primera vacuna que se conoció en la historia de la ciencia y en la historia del mundo llegó en plena revolución industrial en 1796. Fue la vacuna de la viruela, una de las pestes que más asoló a la humanidad, tanto como la peste bubónica. Asoló recurrentemente y era muy insidiosa. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardó la vacuna y sus nuevas versiones a lo largo de los años en erradicar la viruela? Casi 180 años. En 1978 se erradicó la viruela. Obviamente que en el siglo XX tenés vacunas que fueron mucho más efectivas y de un alcance mucho más corto en el tiempo. Fundamentalmente la poliomielitis. La Argentina tuvo un montón de malas experiencias con la poliomielitis, la última en 1956, que fue un brote gigantesco, 6.500 afectados. Y por suerte, un año antes, en 1955, Jonas Salk había dado con la vacuna. Llegaron varios cientos de miles de vacunas ese año y en los siguientes 2 años, mirá cómo se cortaron los plazos del efecto de una vacuna, en los siguientes 2 años la circulación de ese virus que tanto dominó la crianza de los chicos en la primera mitad del siglo empezó a hacer efecto. Entonces, se acortan los tiempos de efectividad para que haga efecto la vacuna. Seguro, eso seguro. Pero pasa un tiempo entre que se descubre la vacuna, se puede aplicar a toda la población afectable o susceptible y esa aplicación empieza a tener lo que se llama el efecto rebaño, es decir, empieza a acotar los caminos por los que puede circular el virus. Claro, se supone que ahora, 50, 60 años más tarde, tiene que tardar menos, sí, suponemos. Pero también recuerda que la población susceptible con el coronavirus es mucho mayor que lo que era la población susceptible con la poliomielitis. Entonces, vos lo que tenés que empezar a tomar ahí, ejemplo de la historia, es decir, bueno, el coronavirus no se puede erradicar porque los virus que saltan de los animales al hombre no se erradican. Entonces, a lo que tenés que tender es a convertirlo en algo endémico. Hay otros coronavirus, hay 4 coronavirus que son endémicos y los estudios muestran que aparecen en promedio, cada 37 semanas. Son resfríos. Ese es el objetivo final. ¿Pero cuánto va a pasar hasta llegar a ese objetivo? Probablemente lo que te dicen todos es años. Justo ayer hablaba con Gustavo Lopardo, que fue presidente de la Asociación Argentina de Infectología y es parte del comité epidemiológico del presidente Fernández, y me decía: la solución no está a la vuelta de la esquina.
No hay una solución mágica. Esto es de mucho tiempo. Entonces, es decir, hasta ahora más preguntas que exactamente. respuestas. Y las preguntas son determinantes para saber en cuánto tiempo va a volver nuestra vida a recuperar cierta normalidad. Cierta. Cierta normalidad. Claro. Pero también puede ser una mejor normalidad. Las dos vacunas que yo te mencioné, la de la polio y la viruela, mejoraron enormemente la calidad y la perspectiva de vida, sobre todo la de la viruela. El salto de desarrollo que dio en la humanidad en el siglo XIX por, entre otras cosas, la vacuna de la viruela, los avances sanitarios, fue descomunal. Entonces puede ser que la vacuna tarde un tiempo en hacer efecto, pero es probable que también nuestra nueva normalidad sea incluso mejor, porque ya tengamos conciencia de nuevos límites sanitarios. Bien, las preguntas son básicas. ¿Qué tipo de vacuna vamos a tener? ¿Qué tipo de efecto va a tener? ¿Nos va a ayudar a prevenir completamente el virus o simplemente va a tratar de aplacar los efectos más del leve, virus? claro, Exacto. un efecto más leve. ¿Cuántas dosis no tenemos que aplicar? ¿Una o dos? Porque ahí eso te cambia la ecuación. ¿Cuántas dosis tienes que comprar? ¿A lo largo de cuánto tiempo tenés que...? Se supone que era a mí me decían el otro día científicos que más o menos 6 meses, 5 meses dura el efecto, ¿no? Entonces sería una por año. Depende. Bueno, eso también depende. Es que no se sabe porque hay algo así como 163 proyectos en marcha. Hay 4 que están en la fase 3, que es la fase del ensayo clínico gigantesco en el cual están. Estas 4, una de ellas está siendo testeada en el Hospital Militar acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, la de Pfizer. Y todas esas, Pancho, y esto es un buen dato, incluso para la Argentina, todas esas laboratorios lo que están haciendo es, a la vez que conducen la investigación para ver si funciona esta vacuna, lo que están haciendo es produciendo muchos millones de dosis. Claro. Se calcula que de estas 4, si las 4 son aprobadas, ya para fines de año va a haber algo así como 600 millones de dosis. Pero esos 600 millones de dosis, tenemos varios problemas nosotros para llegar a eso, que va a alargar los tiempos. Que son 600 millones de dosis te cubren 8,5% de la humanidad. Pero ¿qué pasa con las 600 millones de dosis? Ya tienen dueño. Y esos dueños son las grandes potencias. Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Canadá, Japón ya prácticamente se hicieron con la gran cantidad de dosis que están en producción en este momento. China, por su lado, que tiene 2 compañías que están muy avanzadas con los proyectos, lo que está haciendo es construyendo plantas de producción. 13 plantas en marcha en este momento para producir masivamente una vez que esté el aval científico de la vacuna. Lo que pasa con las vacunas chinas es que no tienen buenos antecedentes en general, tuvieron muchos problemas. Entonces, la Argentina se le van encogiendo las opciones para acceder a la vacuna. Primero, ¿qué tipo de vacuna tenés? Y ¿cuál es tu plan, tu estrategia de vacunación? ¿A quién vacunas primero? En Argentina, obviamente, y como se hace casi en todos lados, personal de la salud. Y después los esenciales. Pero lo que me decía Gustavo Leopardo es... ¿Los esenciales o los mayores, por ejemplo? No, después los esenciales, porque los esenciales son los que más circulan. Pero los esenciales de la Argentina no son los esenciales de los países nórdicos. Exactamente, no es lo mismo. Recién veíamos lo esencial que son hoy las fuerzas de seguridad en Merlo, y hay que ver qué número de personal esencial de fuerzas de seguridad son necesarias en Copenhague. Entonces, ahí te cambia un poco la ecuación. Y después recién vienen los vulnerables. Después de los esenciales vienen los vulnerables. Y ahí entran los grupos de riesgo y los adultos mayores. Y después la población sana. Pero eso también depende del tipo de vacuna al que accedas y el que esté disponible. Entonces, ya ahí tenés varios meses. Desde el acceso, el plan, la estrategia de vacunación. Y después conseguir la cantidad de dosis necesarias para que haya un cierto efecto rebaño. O sea, me estás ubicando en octubre del año próximo, Inés, me estás deprimiendo un poco. Te voy a dar un dato que para mí fue el marca. El Warp Speed, que es la operación descomunal que ordenó Donald Trump en el momento 1 de la era de la vacuna contra el coronavirus, es decir, el día 1, tener todo listo para vacunar al 20% de la población, que es lo que el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, le dijo que es necesario vacunar. Creen que eso le va a llevar entre 4 y 6 meses. Imagínate que Estados Unidos va a tener un acceso y una disponibilidad de recursos que nosotros no tenemos. 6 meses, para ellos 20% de la población. Son 60 millones de habitantes, el 20%. Entonces, si para ellos hay 6 meses,
para nosotros es probable que sea más. Sí, Pancho, lo que te estoy diciendo es que los tiempos van a ser largos. Ni Goyan ni Baradel claro. pueden decir el día que aparezca la vacuna, porque el día que aparezca la vacuna va a ser un gran día para festejar, pero el día hasta que vos, yo y todos nos podamos vacunar van a pasar varios meses. Va a ser un festejo virtual acá, Exacta, me parece. sí, totalmente. Ya que estamos con eso. Entonces ahí entra la última etapa, ¿cómo verdaderamente nos va a cambiar la vida? Y muy probablemente el año que viene, 2021, sea algo mejor que 2020 porque ya va a haber circulado el virus, Claro. va a haber un determinado Hay umbral parte del rebaño inmunizado, ¿no? pero vamos a tener que convivir con las medidas de restricciones o esta especie de vigilancia permanente. ¿Quiere decir eso que vamos a cerrar todo? No. Te doy el ejemplo de los lugares más afectados del mundo por el coronavirus. Italia, Nueva York, San Pablo. Los tres se disponen a abrir sus colegios. ¿Cuándo? Italia, obviamente, en septiembre, cuando vuelvan las clases. New York también. ¿Por qué? Porque el gobernador Cuomo hoy dijo, tenemos el suficiente tasa de contagio, está lo suficientemente aplacada como para que nos animemos a abrir los colegios. Abrir los colegios no es fácil en ningún lado del mundo, pero el riesgo lo están tomando. La decisión es, si vemos que se disparan el número de casos, se cierra un colegio, se cierra un distrito, pero no enteramente. Esa misma decisión está en San Pablo, pero San Pablo está todavía medio verde la situación, por lo cual el gobernador João Doria dijo no lo vamos a abrir el 5 de septiembre, lo vamos a abrir el 8 de octubre. La demoró un poco, pero hay una vista de recomienzo de clases. Saber que Claro, los un chicos pueden... horizonte, es otra Hay un cosa. horizonte, Claro. acá no hay horizonte, eso por un lado. Y lo otro, vacaciones, hablando para Goyan, cerrás todo, como vos decías, ¿de qué vivís si no generas riquezas? ¿Y con qué plata vas a comprar la vacuna, definitiva? Claro. ¿No? Porque los recursos, ¿de dónde los sacas? La vacuna no va a ser un regalo, salvo que estés entre los 90 países más pobres del mundo, que hay todo un conglomerado dedicado a proveer vacunas a ellos. Pero nosotros no estamos ahí. No estamos ni entre las potencias ni entre los 90 más pobres. Vacaciones. Como si Italia está empezando esta semana el Ferragosto, es el periodo más tradicional de vacaciones de los italianos. Las playas se llenan, es impresionante, no se puede estar en la playa. ¿Cómo hacen? Las restricciones son infinitas, Pancho. Pero los cruceros pueden navegar, los restaurantes están abiertos, funcionan los hoteles. Ahora, hay que respetar los protocolos. Los protocolos van al milímetro. Claro. Pero el plan ponete el barbijo en la exactamente. Bristol. Y otra cosa, fundamental. A ellos se les viene, va a pasar el verano, se les viene el otoño y el invierno. Y el miedo crece a que haya un enorme brote. ¿Cuál es la decisión de los gobiernos europeos? No cerrar. Porque el costo social, psicológico y económico de otra cuarentena puede ser enorme. Entonces lo que han hecho es elaborar todo tipo de escenarios y lo que están haciendo aún más de lo que ya hicieron, nosotros lo hicimos también. Tal vez tengamos que hacerlo más todavía. Reforzar la capacidad sanitaria y la capacidad de testeo, porque es lo que te asegura la vigilancia permanente y tener los recursos para enfrentar un aluvión de casos. Así se están preparando, pero la consigna es no volver a cerrar porque el costo sobre las economías y sobre todo sobre las personas es gigantesco. Tarde o temprano siempre volvemos a los testeos. Gracias, Inés. Gracias a vos. Daniel Santa Cruz, confirman procesamientos para Cristóbal López de Sousa